La glucólisis, como hemos dicho, es un proceso que tiene lugar en el citoplasma. El piruvato producido en el citoplasma debe incorporarse en forma de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Entonces, debe de entrar en la mitocondria. Para entrar en la mitocondria, experimenta un proceso en la que pierde un átomo de carbono. Por lo tanto, es una descarboxilación. Pero además también se va a formar NADH. Por lo tanto, también es una deshidrogenación. Esto es lo que se conoce genéricamente como descarboxilación del piruvato. Como os digo, tiene lugar, el piruvato se ha producido en el citoplasma y debe entrar en la mitocondria. Entonces vamos a pintar aquí una membrana mitocondrial, ponemos aquí una cresta, dejamos espacio, ponemos otra. Bien, esta es la membrana externa, esta es la membrana interna con sus costras, y la glucólisis se produce en el citoplasma. Este es el citoplasma. Este es el estroma mitocondrial. Y evidentemente este es el espacio intermembrana. Bien. El piruvato, acordaros que era un ácido de 3 carbonos, que tenía aquí un doble enlace a un oxígeno, atraviesa la membrana externa de la mitocondria sin problema, hasta llegar a la membrana interna. Y en la membrana interna hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Es una enzima del grupo de las deshidrogenasas porque va a producir NADH. No es una descarboxilasa porque las descarboxilasas no existen, son deshidrogenasas. Todas las descarboxilaciones que vamos a ver van a ir acompañadas de una deshidrogenación, ¿no? Entonces, el ácido pirúvico, dentro de la mitocondria, está el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, ya lo estudiamos, es un coenzima que tiene un grupo tiol SH. Vamos a poner las fórmulas en azul, aunque yo lo escriba HS al revés. Se representa así: HS-CoA o CoA-SH si lo pusiéramos en el sentido contrario. Bien, pues la enzima, que como os digo es la piruvato deshidrogenasa, ¿sabes? La vamos a escribir entera. Tenemos sitio de sobra porque es una reacción nada más. Lo que va a hacer, por un lado, es que se desprenda dióxido de carbono que sale sin problema de la mitocondria porque atraviesa la membrana mitocondrial sin ninguna pega. Y por otra parte, una molécula de NAD+ se va a convertir en NADH y se va a liberar un prótono. Este es el proceso, el síntesis. Como producto de esta reacción se va a formar un compuesto que es
borrar esta flecha que es muy corta. El acetil, porque es un esto ahora tiene solo 2 carbonos, es un ácido, es el ácido acético, radical acetilo, luego esto es acetil, con negro, ¿verdad? No con rojo. Vamos a cambiarle los colores como ayer para seguir el mismo código. Acetil coenzima. Esto, recordad, esto es piruvato. No hace falta que os diga que es dióxido de carbono. Esto es coenzima A. Tampoco hace falta que lo ponga. Es lo que ponéis. Coenzima A. Y se forma acetilcoenzima A, desprendiendo además una molécula de NADH y una molécula de dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con un poquito más de detalle, para que lo entendáis mejor. Lo que ha ocurrido es que el piruvato este enlace se rompe. Claro, si se desprende COO, COO es CO2, ¿de acuerdo? Este es el CO2 que se desprende. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda un carbono con un enlace libre que se va a unir al azufre del coenzima A, desplazando al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que había en el coenzima A el protón, se pierde. Pero, fijaros, esto es CO-, tiene una carga negativa que aquí ya no está. Luego este electrón también se pierde. Y además, el CO2 está más oxidado que el grupo ácido. Por lo tanto, también cede un electrón. Es decir, el carbono del grupo ácido, al oxidarse a dióxido de carbono, también pierde un electrón, más este electrón, son 2 electrones. Y tenemos el protón del coenzima A y el protón correspondiente del ácido pirúvico, que aunque no esté unido, está por ahí en la disolución. Sigue teniendo un ácido, sigue teniendo 2 protones. Entonces tenemos 2 protones y 2 electrones. Entonces el NAD más toma los 2 electrones, igual que os decía con la glucolisis, con uno compensa esta carga positiva y con el otro y un protón forma un hidrógeno que se une y sobra un protón que es este de aquí. ¿De acuerdo? Todo esto es posible, evidentemente, igual que pasaba, acordaros que la reacción del gliceraldehído 3-fosfato al glicerato era también una deshidrogenación, no había descarboxilación, solo deshidrogenación, y lo que pasaba era que un grupo se oxidaba para que el NAD+ se pudiera reducir. ¿Quién se oxida aquí? Pues se oxida evidentemente el grupo ácido este, que se pierde y se convierte en dióxido de carbono. Y con esa oxidación es posible reducir el NAD+ a NADH. Luego, al entrar en la mitocondria, cada molécula de ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A y nos produce otra molécula de NADH que tendremos que añadir al balance global al final para ver cuánto ATP se obtiene en la cadena respiratoria. Bueno, no, deciros antes de irme
deciros que normalmente en el libro, si lo miráis, en la mayoría de los apuntes, después de esto se explica el ciclo de Krebs. Y después se explica la cadena respiratoria. Y después se explica la beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero yo lo voy a cambiar de orden. ¿Por qué? Pues porque veréis, esta es la forma en que los glúcidos entran en la mitocondria y se incorporan al ciclo de Krebs. Si ahora seguimos, parece que es como una cosa, una ruta entera, y la beta-oxidación parece una cosa aparte, y no es así. Vamos a ver, si la glucólisis y la descarboxilación del piruvato son la forma en que los glúcidos se incorporan al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, la beta-oxidación es la forma en que se incorporan las grasas al ciclo de Krebs. Entonces vamos a ver, ya hemos visto cómo se incorporan los glúcidos, vamos a ver primero cómo se incorporan las grasas con la beta-oxidación y luego ya, cuando tengamos grasa y glúcidos en forma de acetilcoenzima A, vemos lo que pasa en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Venga, ahí tenéis la pizarra.